Bueno, la verdad es que es un placer hoy que haya tanta gente, teniendo en cuenta que luchamos contra Michael Jackson, que está ahí en la plaza del Ayuntamiento con la música y todo eso, y contra el Grial, que también hay una conferencia por ahí del Grial, con lo cual estoy muy contento de la gente que hay aquí. Vamos a hablar del amor en la Edad Media. ¿De qué podíamos hablar hoy? Pues o nos íbamos a hablar mucho de religión o de algo muy pecaminoso como el amor y el sexo en la Edad Media. Así que nos vamos a lo pecaminoso, que es mucho más divertido y mucho más entretenido. El amor en la Edad Media. ¿Por qué la Edad Media? Pues, bueno, muchos de aquí ya me ven por las mañanas en las clases y ya saben que yo siempre digo lo mismo, que la historia no es lineal. Eso es algo que se inventaron la religión católica, la religión cristiana, perdón, la linealidad de la historia, de menos a más, y que luego copió y nos ha llegado hasta nosotros en la cabeza con la historiografía marxista. Entonces, eso nos ha obligado a pensar que cuanto más atrás miramos, más retrasados son y más tontos, más o menos. Pero la realidad de la historia no es así. La historia es como un muelle que va hacia atrás y hacia adelante. Y lo curioso de la Edad Media es que siempre se ha vendido como una etapa oscura, ¿no? Una etapa, bueno, para eso están las películas de Hollywood, que lo hacen muy bien, que es todo lluvia y todo oscuro y todo sangre y todo cerdos, animales, heno, en fin, eso es la imagen que nos ha llegado de la Edad Media. Pero eso solo ocurría en Inglaterra y en parte de Francia. En España era una época luminosa y yo creo que muy similar a lo que estamos viviendo ahora, en todos los aspectos. Ya saben que yo siempre defiendo el papel de la mujer y el papel de la mujer en Castilla en la Edad Media, porque era muy similar a la cota de libertad que tienen, o de igualdad, no de libertad, perdón, que tienen ahora. Bueno, entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque cuando miramos la Edad Media es el periodo que mejor refleja toda la intensidad de las sensaciones que vive el ser humano. Es todo intensísimo, es todo bravura y todo se vive con una brutalidad increíble. El sexo, el amor, la guerra, el asesinato, la política, la religión, la cultura, todo se vive con una intensidad desmesurada. Yo he llegado a pensar, el otro día lo estaba pensando, ¿por qué se vive todo con esa intensidad de la Edad Media? Bueno, yo creo que se vivía con esa intensidad por el tiempo, el factor tiempo. Hoy vivimos una sociedad donde podemos pensar en el futuro, y en un futuro, si no nos pasa nada, Dios mediante, tocamos madera, en un futuro a medio largo plazo. Podemos intentar planificar hacia dónde vamos. Luego la vida nos lleva a donde quiere, pero podemos planificar y eso nos permite cierta tranquilidad. Y hay una tranquilidad en la alimentación, en la sanidad, en la educación. Y esa tranquilidad nos hace que nos tomemos nuestro tiempo para vivir cada una de las facetas del hombre. Pero ahora, si nos trasladamos a la Edad Media, nos encontramos una sociedad en la que yo no sé si mañana voy a comer. Yo no sé si mañana voy a vivir. No sé si mañana mi mujer, mis hijos, mis amigos, el cura del pueblo van a estar ahí. Y entonces, como no sé lo que va a ocurrir mañana, tengo que vivir hoy. Y tengo que vivir con intensidad. Y además, como cuando uno se mete en el hecho social, comparte con los demás, lo hace a una edad muy temprana. Con 15, 16 años ya está viviendo lo que ahora mismo se pueden estar viviendo con 30 y algunos, bueno, ni te digo, ya a los 40 o 45, en fin. Claro, es la etapa, genéticamente, los humanos, de los 15 a los 25, las hormonas van por ahí como les da la gana, ¿no? Entonces, eso hace que también todos los sentimientos, todas las sensaciones se quieran vivir con intensidad. Con lo cual se junta nuestra genética con la necesidad, con el tiempo. Y eso hace que, se mate, se vean dramas, se vean
cosas tan intensas y que no les cause traumas como ocurre ahora, ¿no? Ahora, si pisamos una hormiga, tenemos un trauma y estamos un mes deprimidos, ¿no? Entonces se veían cabezas rodando y no pasaba absolutamente nada. Lo tenían asumido como normalidad. Bueno, en ese escenario tan peculiar que es la Edad Media, hablemos del amor, ¿no? Bueno, el amor todos lo conocen, tampoco hace falta presentarlo, pero ¿qué tipos de amor se va viendo, ¿no? ¿Qué tipos de amor nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar, es que hace calor con los focos, esto parece el cine, bueno, está muy bien. Nos podemos encontrar el amor fraternal, bueno, que está muy bien, muy bonito. Tengan en cuenta también que en esa época las familias tenían un periodo de estar unidas más corto que el actual. Vuelvo a repetir, algunos ahora están hasta los 30, 35 en casa. Entonces, lo normal es que con 15, 14, 16 años cada uno emprendiese ya su camino. Con lo cual, el amor fraternal sería de forma intensa. Bueno, tampoco es lo que más nos va a divertir ahora hablar del amor fraternal. Luego tenemos el amor maternal. Bueno, pues el amor maternal es eterno. La intensidad yo creo que no se perdía ni entonces ni ahora. La intensidad con la que una madre pues ama a sus hijos, ¿no? Los defiende, los alimenta, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el amor pasional, que es lo que más nos va a divertir ahora y de lo que vamos a hablar. Y el amor pasional tiene dos formas de evidenciarse. Creo que tengo solo una hora, ¿no, Vicente? Sí. Vale, pues así me voy controlando. Tenemos dos formas de ver el amor. Una a través del matrimonio y otra a través del sexo. Ustedes dirán, hombre, a veces no hay amor en el matrimonio o a veces no hay amor en el sexo. Pues sí, pero es una forma de expresar un sentimiento que es algo abstracto que no podemos tocar con los dedos ni ver con las manos. El amor no se ve la manifestación del amor. Puede haber un beso, que es una manifestación del amor, pero el amor en sí no se ve. Por tanto, tenemos amor fraternal, amor paternal y amor pasional. Y entonces, en el amor pasional tenemos el matrimonio y el sexo. En el matrimonio, borren ustedes de la cabeza lo que piensan del matrimonio. El matrimonio en la Edad Media, sobre todo en la Baja Edad Media. A finales de la Baja Edad Media es cerca ya del Renacimiento. Estaríamos hablando del siglo XIV, fundamentalmente. Entonces, en la Baja Edad Media es lo más parecido, por decirlo de alguna forma, a lo que podemos vivir ahora de lo que es un matrimonio. Y, aún así, convivían un matrimonio civil, por llamarlo de alguna forma, y un matrimonio religioso. El matrimonio religioso que trataba de abrirse paso, fíjense la diferencia, trataba de abrirse paso, y el matrimonio civil que no era ni más ni menos que dos que se rejuntaban. No había por escrito nada. Luego tenemos el sexo, lo mismo, el factor de la religión, que decía unas cosas, y la realidad, que normalmente, esto siempre es igual, va por otro camino. ¿Y por qué aparece siempre el factor religioso o la religión? Bueno, pues porque es una época, como hemos visto, que todo se vive con intensidad. Es la época que empieza a despuntar con un auge político y de Estado la religión. Por lo tanto, la religión va a determinar también los caminos morales que muchas veces llevaban a caminos políticos. Entonces, la religión se metía en todo, por decirlo de alguna forma. Y luego veremos, al final, casos singulares. Ahí he puesto 3, Inés de Castro, Juana Manuel, Isabel de Portugal, algunas las conocen, estas las pasaremos igual rápido, pero luego existen casos muy curiosos, como el de Urraca I de Castilla, que a mí me parece muy llamativo. Y luego existe uno que a mí me ha dejado... bueno, me gusta mucho ese personaje, que es Teresita, ya la descubrirán, que es una de las mujeres de Jaime I, el conquistador, que también conquistaba mujeres. En esa época los caballeros medievales conquistaban de todo. Bueno, la mujer, ¿vale? Porque es una pieza fundamental del amor. No me voy a meter en ese charco, ¿no? Pero la mayor parte, la mujer es una pieza fundamental del amor.
¿Qué tipo de mujer nos encontrábamos en la Edad Media? Voy a pasar también muy rápido porque muchos de vosotros ya me habéis oído, ¿no? Pero la mujer que nos encontramos, que se encuentran ustedes en la Edad Media, es una mujer en Castilla muy liberada, es una mujer muy potente, es una mujer que pide el divorcio, porque sí, porque yo lo valgo. Muy similar a la situación actual. Hombre, eso no es así. Urraca. Es un nombre muy feo, pero Urraca es una persona muy potente. Pide que se divorcie de su marido, que le pega. Oye, vete a paseo, ¿no? Es una mujer en Castilla que no se somete, que no está sometida por ley. En Francia está sometida por la ley, en Inglaterra está sometida por la ley. Lo veremos en el sexo y en el matrimonio, como las pobrecitas vivían una situación completamente diferente a Castilla y a Aragón. Y luego está en medio, como saben ustedes, Aragón, que ni pincho ni corto, ¿no? La mujer tiene ciertas cotas de libertad, pues estoy muy pegado a Castilla, y tiene ciertas cotas de sometimiento porque también estoy muy pegado a Francia. Y esto, muy rápidamente, recuerden que es producto de la Reconquista. La Reconquista es un ascenso social que permite desde abajo subir arriba y desde un lado ir al otro, en un ascensor vertical y horizontal. Y eso hace que la mujer esté en igualdad de condiciones, porque, entre otras cosas, los hombres o se morían, o estaban en guerra, o los raptaban los musulmanes. A las mujeres también, pero estaban en casa y, por lo tanto, duraban unos añitos más. Con lo cual, el papel de la mujer es fundamental en la economía y en la sociedad medieval. Bueno, vamos al primero. Voy así un poco rápido porque tenemos solo una horita y así pues también participan ustedes. Vamos al matrimonio. El matrimonio en la Edad Media. El matrimonio alrededor del siglo XV, que es un poco donde me voy a centrar yo, ya hemos superado esa alta Edad Media, donde, bueno, aún tenemos el recuerdo de los romanos, de los visigodos. La sociedad visigoda viene de Centro Europa, o más allá, viene de Eurasia, y por tanto es una sociedad mucho más machista que la sociedad latina y sobre todo la sociedad hispana. Y entonces la mujer tiene otras restricciones y los hombres tienen otras libertades. Fíjese, el otro día estaba pensando, ¿por qué? Bueno, esto no tiene nada que ver, pero me ha venido ahora a la cabeza. ¿Por qué habían 33 reyes visigodos? Es una barbaridad. Tampoco duró tanto tiempo el reino visigodo. Bueno, hubieron 33 porque como la monarquía no era hereditaria, sino que era electiva, es decir, los generales y nobles elegían al rey, eso hacía que cuando uno quería ser rey mataba al que había y a la cazuela y me pongo yo. Y eso hizo que se sucedieran reyes cada 10, 15 años más o menos. Eso es lo que va a cambiar en la sociedad castellana y aragonesa. Ya sé que hay muchos más reinos, pero para aclararnos. A partir del siglo XI, XII, más o menos. Bueno, decía, el matrimonio en el siglo XIV. El matrimonio al siglo XIV empieza a verse la necesidad de registrar esas uniones. ¿Y por qué empieza a verse la necesidad de registrar esas uniones? Bueno, ahí hay un resumen más o menos. Porque, primero, había un exceso de, vamos a llamarle libertinaje, para que así nos entendamos, pero realmente lo que había era una falta de compromiso en la unidad familiar. Si había esa falta de compromiso en la unidad familiar, significa que en los procesos de repoblamiento, en la Reconquista, no podían asentar familias como tal, y cuando las asentaban no había una unidad familiar que sostenía económica y socialmente al asentamiento. Porque claro, si yo, que soy un agricultor normal y corriente, yo no me voy a referir a lo ocurrido con la nobleza, esto afectaba a toda la sociedad. Si yo soy una persona normal y corriente y me canso de estar en familia, pues bueno, al día siguiente me voy con otra y ya está. No hay ninguna obligación, nada que te obligue a sustentar esa base social, ¿no? Entonces, vamos a registrarlo porque así asentamos esa unidad familiar y porque así tenemos el ¿qué? Impuestos. Si registro,
Si hay un registro de matrimonios, yo puedo acudir a pedirles impuestos, que eso sí que es fundamental para sostener un Estado. Pero, además de eso, teníamos unas prácticas que se habían ido dilatando en el tiempo por dos circunstancias. La consanguineidad, por dos circunstancias. Una, porque la sociedad era mucho más pequeña que la actual, porque la sociedad vivía más atomizada que en la actualidad, era menos urbana que en la actualidad, y porque la forma de relacionarse, las sociedades eran mucho más pequeñas, por lo cual tendía a haber demasiada endogamia, demasiado matrimonio de consanguinidad, con mis primos, etcétera, etcétera. Y eso se quería evitar, por razones obvias, ¿no? Porque tiende a empeorar, ¿no? Todos tenemos ejemplos de la cabeza, los Habsburgo, los Borbón, etcétera. Perdón. Y luego había otro tema, era la época de las grandes plagas, las grandes enfermedades, las grandes enfermedades de transmisión sexual, que no es que era porque eran de transmisión sexual, sino que era lo más fácil de contagiar. La peste, evidentemente, no se contagia por transmisión sexual, pero sí hay una enfermedad que entonces era azote de unos y otros, que es la sífilis, ¿no? Por ejemplo, César Borgia realmente muere de sífilis y es lo que impide que crezca después de la muerte de su padre. Y luego había otro tema también, que era el consentimiento. Y esto es algo diferente a lo que pasa en Francia y lo que pasa en Inglaterra. El consentimiento. Si hay un matrimonio que se registra, tiene que consentir ambas partes del matrimonio, el hombre y la mujer. Esto no pasa en Inglaterra. Para poder darle fuerza a ese consentimiento, he de hacerlo público. Y una forma de hacerlo público es que la boda se convierta en un gran acto. Esto a grandes rasgos. Ahora, ¿qué diferencias habían entre Castilla y Aragón? Castilla, digamos que en materia legal, en materia social, era un poquitín más avanzada que la Corona de Aragón. ¿En qué se veía? Pues sobre todo a partir de del libro de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, que es el gran código legislativo que ordena todo. Vamos a poner orden aquí, que ya está bien de pegarnos uno con otro, que si Urraca, que si Berenguela, que si Pascual, que si Gonzalo, en fin. Vamos a poner orden. Entonces, viene don Alfonso y establece. Bueno, las 7 partidas lo organizan todo, hasta tal punto que organizan también los matrimonios. Y, por ejemplo, dicen que no se puede uno casar antes de los 16 años. Bueno, había excepciones, 15, pero los 16. Era una edad mínima lógica. ¿Por qué? Porque la menstruación en las mujeres se podía retrasar y, por tanto, no se puede uno casar con... Bueno, los musulmanes dicen que sí, pero eso es otro tema. No se puede uno casar con una mujer que no se halla mujer. Y, entre otras cosas, porque no puede procrear. Y, entre otras cosas, porque se está formando. Y su cuerpo, genéticamente, no soporta un embarazo y menos dar a luz. Bueno, pues lo fijan 16 años. Hay un caso curioso, por ejemplo, el de María de Castilla, que también han oído hablar de ella por mí, que se casa a los 16, pero aún tiene que esperar un par de añitos porque le vino tarde la menstruación y, por tanto, iba como un poco atrasada. Bueno, no pasa nada, nos casamos porque por intereses políticos nos interesa y luego ya veremos el tema de la cama, que esa es otra cosa. ¿Qué más establecía las partidas de Alfonso X el Sabio? Pues, por ejemplo, que el matrimonio debía ser monógamo. Eso es importante, porque es un factor diferenciador con respecto al Islam. Debía ser monógamo, indisoluble, que es lo que hemos dicho antes, si
Si hay un matrimonio indisoluble, la familia se convierte en la base de la sociedad y, por tanto, es una sociedad estable. Y exógamo, que reflejaba lo que hemos dicho antes. Lo que obligaban era a casarte con alguien que no tuvieses relación de sangre. Porque claro, si te casabas con tu primo, pues al final eso acababa un poquito mal. Eso lo determinan las 7 partidas. ¿Qué más establecía? Pues la dote. La dote en Castilla es muy interesante porque no es algo que el marido o el futuro marido le tenga que dar a la mujer, que también, sino que incluso los padres de la novia, de la mujer, también aportan al matrimonio. ¿Y aportan al matrimonio en conjunto? No. Y esto lo hemos visto alguna vez. Aportan para el sustento de la mujer. Es decir, en el supuesto de que fallezca el marido, algo muy probable en la Edad Media, acordaos que cabalgan, bueno, cabalgan no, porque no tenían dinero para caballos, pero andan para luchar contra los musulmanes. Si fallece, ¿qué pasa con la mujer? ¿Quién sostiene esa unidad familiar? Pues, entre otras cosas, la dote. Hay un caso que también les he comentado alguna vez, que es el de Juana Manuel. Juana Manuel es la primera reina trastámara. Bueno, pues su padre, que es don Juan Manuel, que saben ustedes que es el del conde Lucanor, le da en herencia, entre otras, el señorío de Vizcaya o el señorío de Villena. Se lo da a ella, no al matrimonio. Y él, que es Enrique, que es el rey, Enrique II, no es señor de Vizcaya ni señor de Villena, es ella. ¿Y por qué? Porque el señorío le permitía recoger impuestos y con los impuestos vivir, ni más ni menos. Por tanto, las dotes están pensadas para la supervivencia, sobre todo, insisto, de ellas. Y luego las bodas. Las bodas, que ahora nos detendremos un poquito, las bodas duraban de 3 a 20 días, casi nada. Hoy día duran un día más el viaje de novios, que depende, empezó siendo 3 días en la década de los 50 y ahora vamos a por 20, casi como en la Edad Media. Bien, como en la Edad Media iban por delante de nosotros, tenían más vacaciones. Bueno, el caso es que a los 20 días solo llegaban los ricos, por supuesto, que eran los que podían mantener ese nivel de fiesta permanente. Pero todo el mundo establecía 3 días. ¿Por qué establecían 3 días? Porque las bodas se dividían en 3 partes. Lo que llamaban las vísperas, la boda y la tornaboda. Ahora veremos un poquito el desarrollo de eso. Y luego, pues también formaba parte del matrimonio el tema del anillo. El anillo que hoy llevan, que se dan en un matrimonio, viene precisamente de esta época. Y no significaba lo mismo en Castilla o en Aragón que en Inglaterra. También ahora veremos. Y luego está el tema de la cama. Casarse no significaba irse directamente a la cama, o sí, pero alguien tenía que verificarlo. Bueno, eso todos lo saben. ¿Y qué diferencia hay con Aragón? Aragón es un pelín menos progreta, por decirlo de alguna forma. Y como es un pelín menos progreta, pues la mujer queda en segundo plano. Pero eso no significa que no tenga derechos. El matrimonio trata de proteger también, en cierto sentido, a la mujer. Y están obsesionados con la supervivencia. ¿Ven un poco lo que he dicho al principio? Les importaba cómo sobrevivir a mañana, porque no sabían si iban a sobrevivir o no sabían cómo iban a sobrevivir. Entonces, les importaba mucho la supervivencia. ¿Y cómo puedo asegurar la supervivencia de la mujer en un entorno menos abierto que en Castilla? Bueno, pues aparece una figura que no aparece en Castilla, aunque se sobreentiende, que es el derecho de viudedad, que es algo que parece que es nuevo de ahora. Pues no, en la Baja Edad Media las mujeres tenían derecho a una especie de pensión, por decirlo de alguna forma, que normalmente venía de los propios ahorros, porque el Estado como Estado no existía prácticamente. No existía un Estado de servicios sociales como puede existir en el siglo XX. Luego aparece también el precursor de la separación de bienes. No hay separación de bienes en la Corona de Aragón. Lo que sí que hay es separación de deudas, que quizás es más importante.
Porque, claro, si se muere el marido y debe dinero, lo tiene que heredar la mujer. Pues la Corona de Aragón dice que no, que el que se muere con sus deudas, pero el matrimonio no deja que asumamos las deudas del cónyuge. Por tanto, estábamos protegiendo también la supuesta viudedad de la mujer. Y luego hay otro elemento también que protege a la mujer, sobre todo cuando ya empiezan a tener pues, un poquito de patrimonio, ¿no? Que es la gestión conjunta del patrimonio. Era una gestión conjunta, pero no una unión, no eran gananciales, ¿vale? No se casaban en gananciales. De forma que, sí, yo aporto mis tierras de Alcanar y tú aportas tus tierras de Villena, pero cada uno es dueño de lo suyo. Bueno, yo marido voy a gestionarlo todo que me gusta la economía, o yo mujer voy a gestionarlo todo que me gusta la economía, pero cada uno hacía lo suyo. Y eso permitía también que, por ejemplo, otra figura que es muy importante en la Corona de Aragón, que es o forma parte un poco de la viudedad, que es el derecho de la mujer a disfrutar de los bienes que había formado con el marido tras la muerte de este. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en Castilla la norma consuetudinaria, es decir, que se hacía porque el tiempo lo había determinado así, no existía una norma legal, hacía que cuando se moría uno de los dos, pues automáticamente heredaban, ¿no? Y entonces los hijos aparecían por ahí y muchas veces distorsionaban la supervivencia de la madre o de tal. En la práctica, realmente la madre se integraba en las propiedades que habían heredado los hijos. Bueno, el caso es que en la Corona de Aragón no pasa eso. En la Corona de Aragón las viudas tienen derecho a disfrutar de los bienes que compartían con el marido mientras ellas vivan. Por tanto, no pueden heredar los hijos hasta que no fallecen los dos padres. Y eso es bastante importante. Bueno, matrimonio, ¿vale? En legal. Ahora, la boda, que es algo más curioso. Y así nos vamos a cosas curiosas. La boda. Fíjense si se dividía en partes, desposorios, ceremonia, banquete, amonestaciones, consumación, vestimenta ya no. Los desposorios. Era lo que hemos hablado antes de las vísperas, eran antes de la boda. Y normalmente en el siglo XIV, en el siglo XV, cuando empiezan ya a oficializarse, a legalizarse, a registrarse los matrimonios, lo que había eran las capitulaciones matrimoniales. Bueno, parece que es solo de ricos, pero no, también los pobres, porque los pobres también tenían propiedades. Las capitulaciones matrimoniales y lo que se llamaban los besos de paz o los anillos. Es decir, que previo a la boda se hacían todos estos trámites. Incluso el beso de paz, que era una especie de, bueno, nos vamos a casar porque nos juntamos y nos rejuntamos. Lo de ir al ayuntamiento y firmar en el gesto, bueno, eso ya en otro momento, ¿no? Pero ahora nos juntamos, nos queremos o no, y nos juntamos. Luego estaba la ceremonia. El día de la ceremonia, a diferencia de lo que ocurre hoy día, las bodas se celebraban en la puerta de las iglesias, no en el interior. Al interior se entraba ya casado. Y en algunas ocasiones el anillo también se colocaba en la puerta. En algunos países el anillo solo se le colocaba a ella. En Castilla y en Aragón solían llevarlo los dos. Y en esa ceremonia previa a entrar en la iglesia también se daban las arras, que eran un poco como la dote, y el yugo, que esto es algo muy curioso, ¿no? Se les colocaba un yugo a los que se casaban en señal de que se quedaban unidos, ¿no? Pues ya de ahí se han derivado el yugo del matrimonio, etcétera, etcétera. El yugo es lo que llevan los animales para tirar de la carreta y que van unidos por el yugo. Estaba el consentimiento. Antes de entrar en la iglesia, donde se casaban, debía verbalizar la mujer
los dos, el hombre y la mujer. Pero como la mujer era la que era objeto o donde se ponía el foco, la mujer debía verbalizar el consentimiento. Si no había consentimiento verbal de la mujer, no había matrimonio. Hombre, muchos dirán, hombre, pero eso le puede obligar. Pues sí, pero era un paso previo para evitar lo que antes sí que ocurría, que eran matrimonios de linaje. Simplemente tú te casas contigo y punto, y se ha acabado. ¿Y qué era casarse? Juntarse. ¿Y qué era juntarse? Juntar los patrimonios. Y no hay observaciones a eso. Da igual que consientas como que no consientas. Podía ser muy sumisa o no, o muy rebelde, y decir que no consentía. Bueno, pues había que verbalizar para proteger a la mujer. Y luego ya se pasaba dentro y en la iglesia se hacía la misa y la postceremonia, se ratificaba esa unión matrimonial. Luego de todo eso, que estaba muy bien, es el formalismo, bueno, un poco igual que ahora, venía el banquete, ¿no? Que era la fiesta y lo que duraba muchos días en unas partes y otras. ¿Qué se solía comer? Bueno, se comía lo que se tenía a mano. Acordaros que lo mejor que podían comer era el cordero, por ejemplo, nada de veganos ni nada de eso. Era el cordero asado. Y el cordero asado se acompañaba de salsa agridulce. No eran chinos, pero era lo que más disimulaba el sabor en caso de que el cordero estuviese un pelín pasado. Y luego, de postre, todo lo relacionado con la miel. Eso podía durar un día o repetirse durante varios días. Y a eso pues, se le añadía todo el jolgorio, igual que ahora, ¿no? La fiesta, la música, etcétera, etcétera. Y luego de eso existía un periodo, que esto es muy curioso, en el que, oye, tú pruébalo, y si dentro de 15 días no te satisface, te lo devolvemos. ¿Vale? Eran el periodo de amonestaciones. 3 domingos seguidos, no 15 días, no, 3 domingos seguidos debían esperar por si alguien ponía alguna objeción al matrimonio. Oiga, que está casado de antes. Ah, no se puede. Es que ella no ha consentido. Ah, no se puede casar. Hasta 3 domingos. O sea, tenían 20, 21 días para retractarse del matrimonio. Hoy, en cuanto firmas, ya no te puedes retractar. Y luego estaba la consumación. Bueno, pues esto ya todo el mundo lo sabe. Eso es cierto que oficialmente había que verificar que el matrimonio se consumaba, porque había muchos matrimonios donde, donde la unión no era ni por amor ni por nada. Realmente las uniones en la Alta Edad Media eran pocas por amor y muchas por intereses. Bueno, hoy día, así. ¿No? Pero el caso es que si era por intereses había que consumar, porque si no aquello no funcionaba. Entonces sí que es verdad que en algunas ocasiones se verificaba. ¿Se verificaba como dicen en las películas que estaban ahí frungiendo y todos mirando? No. Realmente simplemente acompañaban a los que se acababan de casar a la habitación, a la alcoba, y allí se despedían y se suponía que los dejaban trabajando. No había ese morbo que la literatura y las películas han querido transferir. Pero eso tampoco era lo habitual. Entre otras cosas porque en esa época muchas relaciones en el pueblo, la gente normal, muchas relaciones comenzaban antes del matrimonio. Es decir, el matrimonio comenzaba cuando se juntaban. Y ese arrejuntamiento sí que muchas veces obedecía a la atracción, al amor, ¿no? Pues, atracción de muchas formas. Obedecía al amor. Hasta tal punto es así que, por ejemplo, hay documentados algunos nobles que se juntan de jóvenes, tienen hijos, viven su vida de forma independiente, en su casa, en su palacete, lo que sea, y que de repente los padres dicen, oye, que mira, que está de moda casarse, registrarse, y que ya que está de moda, pues te vamos a casar con alguien que podamos juntar el patrimonio. Y entonces, después de varios años, de 10, 15 años de matrimonio, pues le obligaban a casarse de forma legal por la Iglesia. Y en esos casos, ¿qué ocurría? Bueno, pues la sociedad entendía que eso era injusto, entre comillas, y el varón, porque hay registrados casos de varones sobre todo,
El varón que cambiaba de pareja seguía manteniendo a la esposa anterior y a sus hijos. Por tanto, realmente se convertía de facto en una especie de bigamia o poligamia o algo así, ¿no? Porque no abandonaba a la familia anterior ni el marido ni la familia. Entendían que pues habían convivido, pues vamos a seguir. También existía, como hemos dicho antes, el divorcio, desde tiempos inmemoriales. El divorcio, ¿qué acarreaba? Bueno, pues como no había nada registrado, el divorcio era, oye, que hago las maletas y me voy, adiós, muy buenas, adiós, adiós. Cuando se empieza a registrar el matrimonio, sobre todo por impulso de la Iglesia, lo que hay es, acuden al único sitio que les puede divorciar, a la Iglesia. Por tanto, necesitan ya me saldrá la palabra. Bueno, necesitan que el Papa les autorice ese divorcio. Y no era extraño. Se podían aducir muchas cosas. En el caso que veremos luego, por ejemplo, Jaime I, para divorciarse de Teresita, pobre, dice que ha contraído la peste. Pues, oiga, pues cuídela, ¿no? Entonces la iglesia, va a la Iglesia y el Papa le dice, pues oiga, me parece muy bien, pero no se puede divorciar. No le vamos a dar el divorcio por esta tontería. Con lo cual existía un mecanismo con bastante inercia legal para poder determinar con justicia si se podía divorciar o no. Y luego, cosas que llaman la atención diferentes a las bodas de entonces con las bodas actuales. No sé qué hora es. Bueno, ¿media? Vale, voy avanzando. Por ejemplo, hoy las novias se visten de blanco y el blanco se asume a la virginidad, a lo puro, a lo casto. Bueno, toda esa construcción es muy posterior. Entonces, la moda era casarse no de rojo, como ponéis, sino de rojo granate. El granate que a ustedes le viene a la cabeza de la Edad Media, un granate parecido al de las sillas. Ese era el color de la novia, por excelencia. Y las novias también llevaban joyas. Y además también querían lucirlas mucho. Y, por ejemplo, llevaban collares exageradamente grandes, para que se viese mucho. O llevaban cinturones que, aparte de ser de cuero, pues estaban forrados por metal, y si pudiese ser pues metal noble o piedras, etc. Utilizaban la seda, las que podían, las que no, pues acudían a otro tipo de telas similares, pero sobre todo que intentasen ser granates o rojos. Y luego, que eso sí que lo hemos heredado, bueno, hoy día ya no, ya muy poquitas lo llevan, y las que aún quedan llevando velo lo llevan hacia atrás, ¿no? Pero entonces se usaba un velo y en algunas ocasiones hasta una tela que sujetaban dos mujeres delante de la novia para, digamos, tapar el rostro hasta que se casase. Bueno, eso era la boda. ¿Y qué ocurría en Europa en ese momento? Hemos dicho, Castilla la más progreta, Inglaterra la más atrasada. En Inglaterra, la figura de la coverture o algo así es que legalmente la mujer se sometía al marido en el matrimonio. Se entregaba la legalidad, la independencia, la libertad de la mujer, se entregaba en el matrimonio, era absorbido por el matrimonio. ¿Qué ocurría en Francia? Hombre, eso les parecía un poco fuerte, ¿no? Pero decían, no, esto, miren, como en otros sitios, es indisoluble y debe tener el consentimiento verbal. Pero la mujer queda un poco subyugada a las decisiones del marido. No lo vamos a dejar por escrito, pero en la práctica queda subyugada. Y en Alemania existían dos tipos de matrimonio. Estaba el matrimonio por tutela o con tutela, o el matrimonio por afecto. Más o menos era el matrimonio por tutela, era el matrimonio con registro legal, y el por afecto era rejuntarse, ¿no? Voy a estar un par de años viviendo juntos y luego ya veremos si nos casamos.
Eso era en Alemania, donde también la mujer quedaba un poco postergada. Y luego alguna curiosidad que me parecía interesante es que en Inglaterra las mujeres, cuando se casaban, debían fabricar cerveza, ellas, con sus manos, y aportarlas el día del banquete. Y de ahí sale la cerveza Ale, que me parece un poco amarga, pero viene un poco de esa época. Y en Alemania lo normal, fíjense la paradoja de la vida, lo normal era romper porcelana, ¿no? ¿A qué les suena lo de romper? ¿A qué religión les suena eso de romper en la boda? A los judíos. Son paradojas de la historia, ¿no? Están rompiendo como los judíos a los cuales luego perseguían. Fijaros cuando en alguna película sacan una boda judía, además de dar vueltas todos así con el gorrito, pues también rompen platos y tal. Bueno, y ahora vamos a divertirnos un poco con el sexo, lo pasaremos deprisa y luego vamos a casos particulares. El sexo era también dividido, hemos visto, entre la religión, lo que debía ser, y la realidad, lo que la realidad era. ¿Cómo se vivió el sexo? Pues de forma intensa. Si mañana me muero, oiga, pues voy a disfrutar, voy a comer mucho y voy a hacer mucho el sexo. Y esto se veía, por ejemplo, en los reyes. Es un reflejo de la sociedad. No es que, como tenían más tiempo, más dinero, más no sé qué, lo hacían más. No. Era un reflejo de la sociedad. Los reyes, lo hemos visto en otras ocasiones, ellos iban sembrando por donde guerreaban, ¿no? De forma que al final se encontraban con multitud de hijos no legítimos. Que fijaos, ¿por qué esos hijos no legítimos que llegados el siglo XX, el siglo XIX, eran un poco apartados y en la Baja Edad Media no? En la Baja Edad Media muchos de ellos eran reconocidos, tenían sus señoríos, tenían sus ingresos, etc. Bueno, porque la realidad del matrimonio era que se juntaban, ¿no? Estaba ese registro que, a pesar de que la ley lo determinase, pues bueno, no dejaban de ser hijos también suyos. Bueno, decía que los reyes, donde iban, sembraban. ¿Por qué? Porque cada vez que al día siguiente iban a batallar, el día anterior, oye, si mañana me muero, pues hoy voy a tope de tope. Entonces eso significa que voy a frungir todo lo que pueda, voy a comer todo lo que pueda y voy a beber todo lo que pueda. Y al día siguiente ya batallo y si me muero, me muero. Por tanto, en cada y además se puede seguir así, cada plaza que conquistaban o perdían, más o menos tenía con la noble de turno un hijo. Lo podemos ver hasta incluso en Fernando el Católico, ¿no? Que va sembrando por ahí, pero lo tenemos en todos los reyes. Bueno, el sexo en ese momento, ¿cómo era? Era un sexo libre. Significa que en cada momento satisfago en una franja de edad de 16 a 30, que está en el momento álgido, pues si puedo, pues disfruto, ¿no? Porque son de los pocos placeres, además, que tiene en esos momentos la vida. Y eso significa un problema. Enfermedades de transmisión sexual, que son la sífilis. Significa hijos, por aquí y por allá. Significa que uno debe atender económicamente, si quiere, a quien tiene descendencia, y eso hace que genere el mismo interés por no tener hijos que ahora. Anticonceptivos. ¿Cómo eran los anticonceptivos de aquella época? Bueno, los egipcios usaban preservativos, ¿no? Con los intestinos de los corderos y tal y tal, o de los cerdos. Aquí no. Aquí lo que usaban eran hierbas. Hierbas, lo pongo por ahí, creo, la ruda, el sauce, la menta, ya saben ustedes, coman mucho chicle de menta y a lo mejor es anticonceptivo. Y algo que me llama mucho la atención, que eran los amuletos, ¿no? Eso pasado en todas las épocas. ¿Y cuál era el amuleto por excelencia?
testículos de comadreja. Uno se los colgaba y ya no dejaba embarazada a nadie. Luego habían multitud de bastardos por ahí, pero no importa. Uno se colgaba a los testículos, pobres comadrejas, ¿no? Irían por ahí detrás de ellos. Y luego una cosa que me parece interesante. La sociedad medieval, las casas de las personas normales, eran habitáculos normalmente pequeños y normalmente espacios únicos abiertos. Cuando no eran espacios únicos abiertos, lo que hoy día los modernetes dicen loft, pues cuando no eran espacios únicos abiertos, pues había una habitación, ¿no? Que era la del matrimonio. Pero claro, esas paredes, piensen ustedes. Recuerden ustedes las construcciones de los pueblos del interior que han ido abandonándose progresivamente, que se han derrumbado y que las paredes son de barro y cañas o ramas. Pues esas paredes, evidentemente, son de papel de fumar. Entonces, ¿qué significaba eso? Significaba que las relaciones sexuales, cuando ya tenías hijos, pues eran complicadas, si uno quería tener cierta privacidad. ¿Eso a qué obligaba? A dos cosas que se producen en la Baja Edad Media. Que las relaciones se tengan en el campo o que las relaciones sean silenciosas y muy rápidas. Y es lo que nos ha llegado hasta nosotros de unas relaciones que hay que mantener ocultas y que, si se puede, rápido esto y pim pam, mañana más, ¿no? Viene un poco de esa situación social. Y luego aparece una figura que es la barraganía, que todos conocen, que bueno, el sexo estaba para disfrutarlo. Todos, incluye también a los curas. Curiosamente, contrario a lo que la misma religión está predicando, pero todos somos humanos. Y entonces la sociedad asume como algo normal que los curas tengan relaciones sexuales y, por tanto, de ahí se deriven hijos. Y las mujeres que estaban con los curas se llamaban barraganas y, pues bueno, convivían en la misma casa y se veía con normalidad. El celibato se empieza un poco a perseguir, pues sobre todo en el Renacimiento, cuando ya la Iglesia se pone dura y dice, oiga, que ya ni a prou, ¿no? Que es que hasta los papás están ahí todo el día para arriba y para abajo. Frente a esto, la religión, ¿qué dice? El sexo es para procrear. Esto es importante, porque si el sexo es para procrear, todas las prohibiciones derivan de ahí. ¿Y por qué se castiga, no sé si lo pone ahí, el onanismo y la sodomía? No porque sean, la sodomía es homosexuales, ¿no? No porque sean gayes y todo eso, sino porque hay un desperdicio del semen. Esa es la razón, porque el semen está destinado a la procreación. Lo mismo que el onanismo es masturbarse. ¿Por qué es pecado? ¿Por qué determina la Iglesia que es pecado? Porque se desperdicia el fruto del enlace, ¿no? Sexual, que es la procreación. Ese es el motivo, no en el comportamiento de unos u otros, sino en el desperdicio. ¿Y por qué les importaba eso? Volvemos al principio, porque lo que importaba era la familia como base social. Y eso era una columna muy importante frente al Islam. Para poder enfrentarse al Islam y que la economía de los territorios que se iban ocupando se asentasen, necesitaban una familia. Y la familia sin hijos no puede funcionar. Por tanto, lo que hay que hacer es no desperdicie usted el líquido de oro. Destínelo a lo que lo tiene que destinar. Y luego estaban las prohibiciones. Pues se ha calculado que se prohibía tener sexo los miércoles, los viernes y los domingos. No se podía tener sexo. No hay miércoles ni nada. No hay viernes solo hay sábado, sabadete. El viernes no existe. A eso había que añadirle, claro, la Cuaresma, la Semana Santa, todas las fiestas religiosas. Y a eso había que añadirle también los estados biológicos de la mujer. No se puede. Si el sexo está destinado a la procreación,
Pues oiga, tenga usted, incluso cuando tenga la menstruación la mujer, tenga usted sexo, pero no va a conseguir nada, con lo cual también está prohibido. Destine usted su fuerza, sus esfuerzos a cuando puede procrear. Bueno, pues se ha calculado, más o menos, y eso significaba que al año solo podían tener sexo unos 140 días en el mejor de los casos. Es decir, menos de la mitad del año podían destinarlos al sexo. Eso no significa que tuviesen sexo 140 días. Bueno, ese sería un récord bastante interesante, ¿no? Significa que solo esos días, solo 140 días, podían tener sexo. Eso determinado por la Iglesia. Y luego, ¿qué posturas eran pecaminosas? Todas, menos la normal, uno encima del otro. Bueno, porque esa es la más cómoda, la más fácil para procrear. Vuelvo a repetir. Esa es la famosa que se llama ahí del misionero, ¿no? Lo pone ahí, la del misionero. El resto de posturas, pecado. Había algo que estaba muy de moda en esa época, que era la eyaculación femoral. ¿Qué era eso? Pues que se restregaban en las piernas del otro y eyaculaban fuera, no dentro. Como eyaculaban fuera, pecado. Todo era pecado, todo lo que no fuese dejarla embarazada. Claro, el sexo lleva consigo aparejado el oficio más antiguo de la humanidad, que es la prostitución. La prostitución hoy día se practica exactamente igual, pero no es legal. Entonces, no solo era legal, sino que además se protegía. No es que se protegiese la prostitución en sí, sino que llevaba todo un aparataje. Acordaos que alguna vez hemos comentado que Valencia tenía el mejor y más grande prostíbulo de Europa. ¿Y dónde estaba? En el Carmen. La verdad es que el Carmen ha pasado a ser de todo. El prostíbulo de Europa, la zona buena, la zona mala, y ahora otra vez empieza a recuperarse. Bueno, pues el Carmen era el gran prostíbulo de Europa. Tenía su explicación. Valencia era la gran capital de Europa. Y Valencia tenía puerto. Y donde hay puerto hay mucho tráfico de hombres que necesitan desahogarse. Entonces, tenían su prostíbulo. Y, como hemos dicho alguna vez, estaba amurallado. Y solo se podía entrar por algunas puertas. Y además estaba vigilado, había seguridad para que dentro no ocurriese nada. Y además habían puestos médicos para hacer revisiones a las prostitutas. Es decir, se les tenía como unas trabajadoras a las que había que cuidar. Eso da pie a una figura, vamos a ver aquí, casos singulares. No, pues estar aquí. Bueno, eso da lugar a las mancebías. Las mancebías era como se llamaba en Valencia la zona de las prostitutas, se llamaba la mancebía. Y era conocida, como digo, en toda Europa por ese nombre. Mancebías eran las prostitutas que trabajaban dentro. Hasta tal punto estaba bien visto y teníamos fama mundial que muchos extranjeros venían a Valencia, evidentemente para esto había que tener dinero, pero venían a Valencia para conocer ese espacio tan maravilloso de una ciudad tan urbanita, tan potente y tan social como Valencia, que tenía su propia mancebía. Y además las prostitutas tenían que ir identificadas. Y no era algo que las castigaba, era algo que las distinguía. ¿Para qué? Entre otras cosas, para mejorar su seguridad y para mejorar su salud. Acordaos que la prostitución, que el sexo puede conllevar enfermedades de transmisión. Por tanto, si yo atiendo a las prostitutas para que no hayan esas enfermedades, eso hace que la mancebía siga siendo un motor. Hasta tal punto que en la época de Alfonso el Magnánimo, la mancebía de Valencia era un motor económico de la ciudad. Además de otros, solo per se era motor económico. El sexo
como motor económico. No está mal, ¿no? ¿Aún no lo hemos conseguido? O sí, quién sabe. Pregúntenselo a... Bueno. Casos singulares. Venga, vamos con casos singulares. Y con esto ya acabamos y me preguntan lo que quieran. Casos singulares. Inés de Castro, todos lo conocen. Al lado he puesto más o menos por qué fueron conocidos. Inés de Castro. Inés de Castro es una jovenzuela que se va, una jovenzuela doncella. Estos casos se han producido en alguna ocasión. Una doncella jovenzuela que se va con su señora, que casualmente es hermana de una amiga mía, mi amiga es Juana Manuel, y la hermana es Constanza. Constanza es la primogénita de don Juan Manuel, que es, como hemos dicho antes, el autor del Conde de Lucanor, pero era también infante. Como era infante y aspiraba al trono, las hijas tenían la legalidad de que en algún momento quien se casase con ellas podía aspirar al trono, que es lo que le pasa a Enrique II con Juana. Bueno, ya les he liado con nombres, está muy bien. Todo esto venía porque se va con Constanza. Constanza la casan con Pedro. Pedro era el infante de Portugal que iba a heredar el trono. Y se van a Portugal. Pero Pedro, que se casa con Constanza, que está muy bien, pero le pone el ojo a la doncella. Y entonces, a pesar de estar casados, cohabita con Inés. Su padre, Alfonso IV, el padre de Pedro, no ve con buenos ojos el matrimonio con Constanza, no con Inés. No lo ve con buenos ojos porque piensa que cuando su hijo llegue al trono habrá una fusión de reinos entre Castilla y Portugal. Y entonces dice, esto tiene que acabar. Y por el camino, pobrecita, se muere Constanza. Y entonces Pedro dice, bueno, yo siempre he estado casado con Inés. Me casé en la intimidad. Y entonces, como me casé en la intimidad, tiene validez legal. Por tanto, mi mujer es Inés de Castro. Y entonces el padre dice, sí, me parece estupendo. Y manda a 3 de sus nobles a matar a Inés de Castro. Pedro aún no es rey. Y pues efectivamente la matan. Y entonces Pedro, ha matado a su gran amor, jura y perjura venganza. Y cuando llega al trono, se muere Alfonso, y cuando él llega al trono, saca a Inés del ataúd, la sienta en la silla y les obliga a los nobles a arrodillarse y besar la mano de Inés de Castro. Bueno, esta es la leyenda. Parece ser, no está claro si fue verdad o no. Tiene ciertos visos de verosimilitud. ¿Por qué? Porque luego se dedica a perseguir a quienes habían matado a su gran amor de su vida. Y estos huyen a Castilla. Pero llega a un acuerdo con el rey de Castilla para intercambiarse fugitivos. Y entonces le devuelven a 2 de ellos. Y los fulmina, pero bien y con dolor. Y otro acaba escapando a Aviñón y bueno, él acaba reinando y se vuelve a casar y ya está. Bueno, ese es el caso de ese amor pasional. Amor, ahí había amor intenso. No había, bueno, habría sexo, no digo que no, pero no era un tema ni de legitimidad ni de un tema sexual, era un tema amoroso. Juana Manuel la ha puesto ahí como evidencia de independencia. Esto voy a ser muy rápido porque ya la conocen, que les he hablado en alguna ocasión. Juana Manuel, que es la hermana de Constanza, cuya doncella era Inés de Castro, pues Juana Manuel es la que legitima las aspiraciones al gobierno de Enrique II, que es el primer Trastámara. Y Juana Manuel dice, bueno, yo me caso contigo, pero aquí cada uno tiene su vida, ¿eh? A mí no me vengas con historias. Entonces, ¿hasta qué punto tiene su vida? Pues que Enrique II es el prototipo de caballero medieval, ¿no?, que se dedica a guerrear y a sembrar hijos por todas partes, y ella se dedica a gobernar. Establece leyes, convoca cortes, se pone al frente de ejércitos, sitia Toledo, sitia Zamora, toma Zamora, mata al alcalde de Zamora. Es una reina, es un ejemplo de amor, porque parece ser que ellos dos sí que sentían cierto afecto el uno con el otro, amor sobre todo con respeto.
Había un respeto entre las dos partes. Luego estaba Isabel de Portugal, que es el ejemplo de los celos. También voy a ser muy rápido porque lo hemos comentado alguna vez. Isabel de Portugal, la jovencita de 19 años, llega a la corona de España, se casa con Juan II y lleva una doncella. Las doncellas siempre aparecen por ahí. Lleva una doncella que ella cree que le ha hecho ojitos a su marido, que es Juan II. Entonces, como creo que le ha hecho ojitos, a un baúl y al sótano. Y allí la ata con candado y dice, ahí te mueras. Se salva porque su tío, el tío de la doncella, la busca desesperadamente y al final la encuentra y la saca de allí. Ella, pobrecita, los 3 días que se le harían eternos, prometió que si salía viva de aquello, se hacía monja y creaba una orden. Y efectivamente, pues creó una orden religiosa, se hizo monja y creó una orden religiosa. Eso lo que evidencia son los celos. Celos, que es una expresión extraña y malvada del amor, pero los celos congénitos en Isabel. Otro ejemplo de los celos es cómo le tiene celos al condestable de Castilla, que es Álvaro de Luna, como saben, y hasta que había criado a Juan II, lo había criado desde pequeñito porque se había quedado sin padre, era como un padre para él, le come la cabeza hasta que consigue que Juan le corte la cabeza. Le come la cabeza y luego se la corta. Y el pobrecito, pues claro, es como si hubiese matado a su padre, al año se muere de pena y Isabel se vuelve un poco para allá y se queda en Madrigal de las Altas Torres. Isabel de Portugal era la madre de Isabel la Católica, que tuvo algún problema de celillos por ahí, y Isabel la Católica es la madre de Juana de Castilla, la loca. Ya saben de dónde les viene. Bueno, luego tenemos estos 3 de aquí que vamos muy rápido. Urraca I de León y Alfonso I de Aragón, el batallador, de todos conocido. Los casan desde lejos. No había fotos, no había internet, no había WhatsApp, pues me aventuro a ver qué me toca. Y Alfonso pues era el batallador, ¿no? Y además parece ser que no era excesivamente buena persona. Y le cascaba. Y Urraca, que no se dejaba manosear en ese sentido, pues se rebela. Y en torno a esa relación tormentosa empiezan a juntarse los nobles, unos que apoyan el bando de Aragón y otros que apoyan el bando de Urraca. Estamos hablando que Alfonso no había conquistado aún Zaragoza, imagínense cómo estaba de retrocedido Aragón. Y es la primera unión de facto de las dos coronas, de Castilla y León y de Aragón, mucho antes que Isabel la Católica. Bueno, pues aquello se desmadra, Urraca le dice que se vaya, aquel no se va, lo tienen que echar, al final Alfonso pues ya desiste, se vuelve a Aragón, desde allí empieza a guerrear con Castilla, con Urraca. Urraca escribe al Papa, oiga, divórcieme, que esto no puede ser. El Papa le hace caso y los divorcia y a partir de ahí ya cada uno sigue su propia vida. Urraca ya no se casa con registro, sino que se junta o se rejunta, que para el caso en ese momento para ellos era lo mismo, con el conde de Castilla y tienen hijos y toda la pera y son felices y comieron perdices. Y Alfonso, pues ya sabemos un poco la historia. Luego está Teresa Gil y Jaime I. Teresa Gil, pobrecita, era una infanta, parece ser que bastante agraciada, de Navarra. Y entonces Jaime I dice, va un día allí, a la corte, la conoce, se queda prendado de ella y dice, oye, no pasa nada, vente. Y ella dice, hombre, pero tu mujer es violante, ¿no? De Hungría, violando Hungría. Y le dice, sí, no pasa nada, estamos en la Edad Media, que aquí todo vale. Y total que se va con ella. Y entonces durante un tiempo es amante. La suerte que tiene Jaime I es que Violante se muere, ¿no? Y entonces ella ocupa el trono. Y además con un reconocimiento oficial como reina. Y parece ser que hay amor. Y el amor dura, pero el amor se desgasta. Y entonces el amor se desgastó a los 15 años.
porque Jaime guerreaba mucho. Era la Edad Media, estaba muchos tiempos fuera de casa, entonces conocía a muchas personitas. Y se enamora a los 15 años de otra. Y entonces le dice, oye, que ya está bien, ya te he dado 15 años maravillosos de vida, hemos tenido algún hijo, pues ahora circulen. Y aquella le dice, hombre, no puede ser. Y entonces se inventa aquello que les he dicho antes de decirle al Papa que es que tiene lepra. Oiga, me quiero decir, o sea, que tiene la lepra, ¿cómo voy a acostar con ella? Y el Papa le dice que de eso nada, monada, que sigue el matrimonio. Y entonces, Jaime I le hace la vida imposible a la pobre Teresa y Teresa al final dice, bueno, mira, de perdidos al río, me voy a hacer monja. Y se viene a Valencia y se enclaustra en un monasterio y aquí, pues oye, vive muy tranquila siendo monja. Y Jaime, pues, se vuelve a casar y pues vuelve a tener otra vida, ¿no? Y, por último, María de Padilla y Pedro I, que es reina póstuma. Al final, los casos vienen a ser siempre lo mismo. Las relaciones amorosas, sexuales o matrimoniales o sociales o como sea, suelen durar en los reyes poco tiempo. Si los reyes duran mucho tiempo, pues tienen varios cortes de esto. Entonces, María de Padilla. María de Padilla era el amor verdadero, intenso y más real de los que creía Pedro que existían en el mundo. Y parece ser que algo de eso había, porque a Pedro lo casan primero con Blanca y luego con María. Y a Blanca la repudia, Blanca de Borbón, imaginaos, un primer Borbón. La manda, no la manda, al final pobrecita se muere aquí y el rey de Francia jura venganza sobre Pedro I, que es una de las causas que hacen que el rey de Francia apoye luego a Enrique II. En fin, esto es un lío, así que no me meto ahí. El caso es que María vive con él y mientras tiene una esposa real, él realmente vive, no cohabita, no, vive con María de Padilla. Y con María de Padilla tiene hijos y entre otros hijos tiene a Constanza, que es infanta, que luego se va a casar con el duque de Lancaster. Y por esa razón el duque de Lancaster querrá el trono de Castilla y su hija, que es Catalina de Lancaster, será reina de España. Bueno, otro lío más. El caso es que, para que vean que los hijos de María son considerados legítimos por Pedro I. Pero María, pobrecita, se muere, sin que las legítimas se hayan muerto. Y Pedro I dice, por el amuleto de la comadreja, que va a ser reina oficial. Y obliga a reconocer la legalidad de María de Padilla como reina de Castilla. Si legalmente ella había sido reina de Castilla, sus hijos son legalmente infantes de Castilla. Por eso el duque de Lancaster pide el trono de Castilla, porque la hija era legal, aunque fuese hija de María de Castilla. Bueno, un lío, como ven ustedes, la Edad Media es un lío. Bueno, les pongo unas imágenes para que vean. La monja, ya saben quién es, pobrecita Teresa. La de este lado es María Padilla, y la del centro es Urraca. Como no tenemos fotografías, tenemos que creer que eran bastante agraciadas. Y luego tenemos la representación en el arte del amor. Lo hay de todo. Hay la representación del amor cortés, como ven ahí, como ven aquí, como se quieren. Bueno, este es un poco impúdico porque la toca por ahí. Pero ese también la toca, pero se supone que es amor cortés, ¿no? Y luego está, por ejemplo, pues cómo son las bodas, un poco aquí la ceremonia, el beso, que era importantísimo en la boda, o, bueno, ahí es el enlace matrimonial. Y luego tenemos el aspecto sexual, que está en todas partes. Estos son capiteles de monasterios. Aquí, bueno, pues no hace falta que les diga nada, ¿no? En fin, es bastante explícito. Y aquí parece que también es bastante explícito. En la lonja también hay algunas representaciones
¿eh? Algunas gárgolas muy interesantes que reflejan esa realidad de prostíbulo en Valencia, en la zona del Carmen. Y allí, pues bueno, ven otro tipo de representaciones, imagínenselo ustedes, o aquí en la cama. Quiero decir con esto que la sexualidad no era algo oculto, sino que formaba parte del arte. O estas representaciones que ya aquí nos vamos ya de madre, nos vamos ya... Yo no sé qué están haciendo ahí, o imagínenselo ustedes, ¿no? Tracatrá, porque esto no parece ser una mujer, en fin. Y esto, pues, imagínenselo ustedes también, ¿no? Son muy curiosos, ¿no? Y ahora fíjense también en esta imagen, a ver, bueno, no va. Fíjense en esta imagen de aquí, porque si se fijan bien, no en el centro, que puede ahí, está negro y tal, porque, fíjense en las cabezas. Son dos mujeres. Son dos mujeres. La cabeza de arriba y la cabeza de abajo. Están representando una relación sexual entre dos mujeres, no entre dos hombres. Y aquí, entre un hombre y una mujer. Ahí es más evidente, porque ahí se ve un poco la cosa, cómo está atacando. ¿Vale? Por lo tanto, la representación de la sexualidad era algo muy normal y no pensemos que la pornografía es algo exclusivamente de la actualidad. De hecho, por ejemplo, piensen que la pornografía hoy está concentrada en Internet, con redes sociales. No hace mucho estaba concentrada en revistas, no hace mucho estaba concentrada en libros. Imagínense ustedes leer a alguien en el siglo XIX, Tirant lo Blanc. Y en la Edad Media pues estaba representado, si no se leía mucho, estaba representado en el arte. Y en el arte hasta en los capiteles, que es algo que no se puede ignorar, ¿no? Y sobre todo en capiteles de algunos monasterios. Bueno, y hasta aquí les puedo hablar.